Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos bautizados con Jesús y ya la vida que ahora vivimos en esta carne, ya no la vivimos bajo las mismas leyes terrenales, sino bajo leyes espirituales. Jesús vino a morir en la cruz y presentó un sacrificio, pero ese sacrificio no lo presentó en un tabernáculo o en un santuario hecho de hombres, sino que Jesús mismo delante del cielo presentó un sacrificio por la humanidad para poder tener el poder para ya no vivir más en la cautividad del pecado. Dice, podemos vivir en la gracia abundante. Gracia abundante es en el favor inmerecido. Nosotros no merecemos el perdón, pero aún así lo tenemos, ¿verdad? Amén. Es como las personas que estamos aquí y respiramos, ¿ah? No merecemos respirar, pero lo estamos respirando, ¿verdad? Así es la gracia. La gracia de Dios nos ayuda a entender que lo que Jesús hizo en la cruz no lo merecíamos, pero lo tenemos, y porque lo tenemos podemos ser libres de la culpa y de la vergüenza. Amén. La vergüenza es un sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer un ridículo ante algo o ante alguien. Eso es la vergüenza. Un sentimiento incómodo producido por temor. Si nosotros estamos constantemente sintiendo culpa y vergüenza, ese sentimiento nos va a hacer alejarnos. Nos va a hacer no poder acercarnos a Dios por las fallas o por las culpas que sentimos. Ese sentimiento incómodo te va a producir en ti un alejamiento hacia Dios, y a veces no podemos orar porque nos sentimos culpables. No podemos leer la Biblia porque nos sentimos culpables. No podemos creer que somos merecedores a algo maravilloso de parte de Dios por todas las fallas que tenemos. En Romanos capítulo 6, verso 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabemos que si os sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecemos, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia? Nosotros o nos sometemos a la culpa y a la vergüenza, o nos sometemos a la justicia que viene de parte de Dios. Nosotros o aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz y vivimos en la justicia de Dios y aceptamos las promesas que Dios tiene para nosotros, o aceptamos la culpa y la vergüenza y nos alejamos de Dios y hacemos como que Dios no nos quiere a nosotros, no nos escucha, a mí no me escucha, a mí no me oye, solamente oye al pastor, solamente oye a aquel hermano ungido, pero no tiene nada que ver con Dios, tiene todo que ver con nosotros, porque el sacrificio ya se pagó, el sacrificio ya lo tenemos. Pero si nosotros decidimos ser esclavos de la culpa y de la vergüenza, ese sentimiento nos va a hacer pensar que nosotros no podemos ser merecedores de lo que Jesús ya pagó. Es como si yo los invito a unas hamburguesas por ahí, ¿no? Y les digo, coman lo que quieran, ya se las pagué, ¿verdad? Y ustedes dicen, no, ¿cómo? Nosotros vamos a pagarlo. Ya pagué por adelantado, ya está todo, vamos ahí, ustedes comen. No, nosotros vamos a pagar lo de nosotros. Nosotros vamos a pagar aparte, pero ya está pagado, o sea, ¿por qué no comen? No, cada quien lo suyo, para que nosotros no, para que no digan que estamos ahí.
¿No sería ilógico que te inviten a una fiesta o te inviten a algo y te digan, ya está todo pagado y que a fuerzas ahí quieres pagar? ¿No es ilógico? Muchas veces nosotros estamos, Dios ya nos perdonó, Dios ya nos limpió, ya nos dio la oportunidad para vivir en una manera diferente, en una manera distinta, y no, a fuerzas ahí quieren, no, es que yo soy culpable, es que yo soy malo, es que yo no merezco el perdón, es que yo he sufrido mucho, es que dice, ¿no sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, serás esclavo de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado veniste a ser siervos de la justicia. La justicia, según Dios, Él ya te perdonó, Él ya te restauró y Él ya te justificó. Pero a veces nosotros estamos como ahí, Dios dice que la Biblia que Él ya no se acordará más de tu pecado, pero nosotros ahí estamos como diciéndole, no Señor, pero acuérdate que yo era borrachales, no Señor, pero acuérdate que yo era esto, no Señor, pero acuérdate que yo veía esto, y acuérdate cómo era yo, y Dios, que ya te perdoné, pero acuérdate que, y Dios queriéndote bendecir, y Dios queriéndote ayudar, y Dios queriéndote dar cosas. Es como el prisionero, ¿no? Es decir, alguien robó, y cuando roba, pues va a un juicio, ¿no? Y en el juicio pues agarra un gran abogado, y ese gran abogado pues va a buscar justificarlo mediante la ley. Y ya pues total que se hace el juicio y todo, y el abogado va a presentar pruebas. Total que la sentencia se da, y pues si es culpable va a tener que pagar algo. Pero Jesús dijo, yo pago por él, yo pago por ella, pagó el sacrificio. Y dijo, quedas en libertad, ya eres libre. No, pero yo quiero estar en la cárcel. Pero ya pagamos la libertad. Pero ya, es más, hasta el mismo juez, sáquenlo de aquí, porque no, o sea, ya pagaron lo que tenían que pagar y no puede estar aquí. A veces nosotros así estamos. Parece ilógico, pero a veces nosotros estamos ahí queriendo meternos ahí a donde Dios ya nos perdonó, donde Dios ya pagó nuestras culpas, donde Dios ya liberó, y ahí estamos queriendo regresar para atrás. Dios hasta casi te quiere aventar, que ya no, compa, ¿verdad? Pero tú sigues ahí aferrado. Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El verso 5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.